que de verdad ya llegó un punto en el que uno ni siquiera se sorprende. Porque apenas sale un video nuevo de Jungkook o una foto donde aparece con alguno de los miembros, ya sabemos exactamente cuál va a ser el siguiente paso de cierto sector del fandom. Ni siquiera esperan a que salga el contexto completo, ni a que Jungkook explique qué está grabando o publique el resultado final. No, ellos ven 5 segundos de un video y automáticamente empiezan a inventarse toda una película. Y lo más curioso de todo es que, aunque se pasen diciendo que Jikook no les interesa o que ya pasó de moda, terminan hablando de Jikook más que nadie. Es una obsesión impresionante, porque absolutamente todo termina comparándolo con algún momento que Jungkook vivió con Jimin. Es como si no pudieran disfrutar nada sin antes preguntarse, ¿esto se parece a algo que hizo con Jimin? Y ahí está precisamente lo gracioso de toda la situación. Ahora tenemos a Jungkook caminando por las calles de Boston con su cámara profesional, con todo su equipo, completamente concentrado, grabando, disfrutando, haciendo lo que a él siempre le ha gustado hacer. Porque eso tampoco es una novedad. Jungkook siempre ha sido un apasionado de grabar videos. Desde hace años sabemos que le encanta capturar momentos, probar diferentes ángulos, experimentar con las cámaras, editar, buscar una buena iluminación y crear recuerdos. Esa faceta artística nunca ha desaparecido. Al contrario, parece que ahora la está disfrutando muchísimo más. Y esta vez sus modelos fueron Taehyung y Hobi. Porque sí, Jungkook fue visto con ambos. Los tres estaban juntos. No era Jungkook solamente con Taehyung. Ahí también estaba Hobi. Pero parece que algunos tienen la increíble capacidad de desaparecer personas cuando no encajan en la historia que quieren contar. Es como si Hobi se volviera invisible de un momento a otro. Uno ve los videos completos y ahí está Hobi, caminando con ellos, conversando, compartiendo el momento, pero luego lees algunos comentarios y pareciera que jamás existió. Lo eliminan completamente, porque si aceptan que Hobi también estaba presente, toda la narrativa que están intentando construir se cae en cuestión de segundos. Y ahí empiezan otra vez las comparaciones de siempre. Que si Jungkook ahora está grabando un nuevo GCFF, que si ahora ese video será especial por otra persona, que si ahora sí está grabando con quien realmente quería grabar. Y sinceramente, da hasta risa leer esas cosas porque pareciera que no pueden dejar de pensar en GCF in Tokyo. Ellos mismos son quienes traen ese recuerdo una y otra vez. Nadie les dijo que compararan los videos. Nadie mencionó GCF. Son ellos quienes inmediatamente empiezan con las comparaciones. Entonces, después dicen que Jikook no les importa, pero terminan recordando un proyecto que hizo Jungkook hace años cada vez que lo ven sosteniendo una cámara. Y eso es precisamente lo que siempre llama la atención. Porque parece que tienen la necesidad de demostrar que cualquier cosa nueva tiene que reemplazar algo relacionado con Jikook. Siempre quieren convertir cualquier momento en el nuevo GGC, el nuevo viaje, la nueva versión, ahora sí. Es como si estuvieran desesperados por encontrar una copia de algo que ya ocurrió. Y cuando uno se pone a pensar, resulta bastante irónico porque quienes más hacen esas comparaciones son precisamente quienes aseguran que no les interesa Jikook. Es que parece que viven pendientes de todo lo que hizo Jungkook con Jimin para después intentar encontrar un equivalente con otra persona. Si Jungkook grabó cierto tipo de plano, ahora buscan el mismo plano. Si usó determinada música en algún momento, ahora esperan que vuelva a hacerlo. Si tomó ciertas fotografías hace años, ahora comparan cada fotografía nueva con aquellas. O sea, no que no les interesaba,
Porque para poder hacer todas esas comparaciones, primero tuvieron que ver absolutamente todo el contenido relacionado con Jikook. Lo conocen perfectamente. Recuerdan escenas, recuerdan videos, recuerdan fechas, recuerdan detalles mínimos. Y luego quieren convencer a los demás de que Jikook no ocupa espacio en sus pensamientos. De verdad, es hasta contradictorio. Y otra cosa que siempre me causa gracia es que pareciera que todo tiene que convertirse en una competencia. Nunca pueden simplemente decir, qué bonito que Jungkook esté grabando con los chicos. No. Siempre tiene que aparecer alguien diciendo que ahora este momento supera al otro, que este reemplaza al anterior, que ahora sí este video será más importante. Pero, ¿quién está compitiendo realmente? Porque Jungkook simplemente está caminando con su cámara, disfrutando de grabar. El único lugar donde existe esa competencia es dentro de esos debates interminables que se inventan algunos fans. Y sinceramente eso dice muchísimo. Porque cuando una persona vive comparando absolutamente todo, al final demuestra que aquello con lo que compara sigue siendo su principal referencia. Si constantemente necesitas decir que este momento es igual, mejor o reemplaza a otro, significa que el otro momento sigue estando presente en tu cabeza. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Además, hay algo que parece que algunos olvidan completamente. Jungkook no necesita una razón especial para sacar una cámara. Él disfruta hacerlo. Lo hemos visto durante años. Le gusta grabar paisajes, edificios, calles, amigos, conciertos, ensayos, viajes y cualquier momento que le parezca bonito. Esa siempre ha sido parte de su personalidad. Entonces resulta bastante extraño que ahora quieran darle un significado completamente distinto solamente porque las personas que aparecen delante de la cámara son otras. Porque al final, eso es lo que parece. No están disfrutando el hecho de que Jungkook vuelva a grabar contenido. Lo que realmente están haciendo es intentar demostrar algo que solo existe en sus propias teorías. Y mientras tanto se olvidan de lo más importante. Jungkook está haciendo lo que le gusta. Lo más gracioso es que muchas veces terminan intentando copiar hasta las conversaciones que antes criticaban. Antes se burlaban de quienes hablaban de GCF, pero ahora son los primeros en decir que esto será el nuevo GCF. Antes decían que ese proyecto no significaba nada, y ahora resulta que cualquier video grabado por Jungkook automáticamente tiene el mismo valor según ellos. Entonces, uno ya ni entiende cuál es el argumento. Cambian de opinión dependiendo de la situación. Y es justamente por eso que mucha gente termina diciendo que viven pendientes de Jikook. Porque cada vez que Jungkook hace algo nuevo, inmediatamente buscan relacionarlo con algo que antes hizo con Jimin. No dejan que ese nuevo momento exista por sí solo. Siempre necesita compararse con otro. Siempre necesita medirse con otro. Siempre necesita ocupar el lugar de otro. Y eso termina siendo bastante evidente. Mientras tanto, Jungkook seguramente ni siquiera está pensando en todas esas teorías. Él simplemente está disfrutando de Boston, caminando con su cámara, grabando a sus amigos, capturando recuerdos y trabajando en algún proyecto que seguramente veremos cuando él considere que está listo. Así de simple. Pero claro, en redes sociales las cosas nunca pueden ser simples. Siempre tiene que aparecer alguien recortando videos, eliminando personas del encuadre, escogiendo únicamente los segundos que le convienen, escribiendo 20 publicaciones para intentar demostrar una teoría que nació únicamente en su imaginación y después celebrando como si hubiera descubierto algo histórico. Cuando en realidad el video completo muestra una escena completamente normal.
Y sinceramente, eso ya dejó de sorprender, porque es exactamente el mismo ciclo de siempre. Sale un video nuevo, aparecen las teorías, empiezan las comparaciones con Jikook, ignoran todo lo que no les conviene, inventan significados que nadie más ve y luego pasan días enteros intentando convencer a los demás de que su interpretación es la única válida. Mientras tanto, la mayoría simplemente está esperando que Jungkook publique el resultado final de todo lo que está grabando. Porque eso sí es emocionante. Ver qué idea tuvo, cómo editó el video, qué música eligió, qué paisajes decidió mostrar y cómo volvió a demostrar esa creatividad que siempre ha tenido detrás de una cámara. Lo demás son discusiones que probablemente desaparecerán en unos días, pero el contenido que Jungkook termine compartiendo será lo que realmente quede para disfrutar.